Nostex Realis. Misterios imposibles. Saludos desde el escenario, detrás del escenario. En este rincón de las sombras, desde San Carlos de Bariloche, les habla su amigo y confidente Nostex Realis. En este nuevo episodio de Misterios Imposibles, quiero compartirles una serie de eventos y fenómenos extraños e inexplicables, muy poco conocidos, que se dieron durante la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, entre Argentina y el Imperio Británico en 1982. Pero antes de ir de lleno al tema, quiero dejar en claro que este informe lo hago con el mayor y absoluto respeto y devoción por nuestros héroes, combatientes y veteranos, a quienes no les tengo más que una profunda y extrema admiración, tanto por su valentía y su sacrificio, como por su total y apoteósica entrega por nuestra patria y sus valores. Honor y gloria a nuestros soldados. Expuesta tal voluntad, tomen asiento, abran la mente, prepárense sus bebidas favoritas, estimulantes o relajantes, y dejen que el misterio los acompañe. Esto es OVNIs, fenómenos aéreos no identificados y abducciones durante la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Antecedentes históricos. Los siguientes testimonios fueron extraídos del documento Unidentified Flying Objects in Classical Antiquity, escrito por Richard Studders en 2007 y publicado en la página oficial del Instituto Goddard para Estudios Espaciales, propiedad de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, institución más conocida por sus siglas en inglés, NASA. En el año 217 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, se dieron una serie de avistamientos de fenómenos aéreos no identificados en las ciudades de Capena y Capua, en la actual Italia. En Capena se reportaron 2 lunas que ascendieron al cielo a plena luz del día, y en Capua se registró la caída de una especie de luna durante una gran tormenta de lluvia. En el año 154 a.C., en la antigua ciudad romana de Comsa, hoy Conza de la Campania, fueron avistadas varias armas de defensa en el cielo. Entiéndase por este prodigio en su contexto, escudos metálicos voladores. En el año 65 de Nuestro Señor, en la Judea romana, cientos y tal vez miles de personas fueron testigos de la aparición de lo que llamaron un ejército del cielo. El historiador Joseph ben Matityahu, más conocido como Tito Flavio Josefo, escribió al respecto. El día 21 del mes artemisio se manifestó un fenómeno milagroso que sobrepasaría a cualquier creencia. De hecho, lo que estoy a punto de relatar podría ser considerado como una simple fábula, si no fuese por los numerosos testigos oculares y las subsecuentes calamidades que se sucedieron y merecen ser señaladas. Porque antes del atardecer, y en todas partes del país, fueron divisadas carrozas, carros de guerra en el aire, como también batallones armados entre las nubes, que rodearon a todas las ciudades. Durante la Primera Guerra Mundial, en la primavera de 1917, sobre los cielos de Bélgica, el piloto alemán Manfred Freiherr von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, divisó, atacó y derribó a lo que él mismo definió como un platillo de plata con luces naranja.
Este mismo hecho lo confirma otro piloto de la Fuerza Aérea Alemana, Peter Weizsäcker, quien testifica: estábamos aterrorizados porque nunca habíamos visto algo así antes. El varón inmediatamente abrió fuego y lo bajó como una roca. El objeto se estrelló en el bosque. 2 de los tripulantes de aquel platillo sobrevivieron al impacto y fueron vistos escapando del lugar del siniestro en dirección a la frondosa y oscura vegetación. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto alemanes y japoneses, como británicos y estadounidenses, dieron fiel testimonio de la presencia de unos objetos luminosos, mayormente en forma de discos metálicos, que presenciaban las batallas aéreas durante la cruel contienda. A estos prodigios se los denominó como Foo Fighters. Foo, una mala pronunciación del feu francés, que significa fuego, y fighter, en terminología militar, un cazador, o sea, un caza de origen desconocido. Por lo que varios testigos mencionan, estos objetos no intervenían de manera alguna en los combates, sino que parecía que solo observaban el conflicto. Se movían de maneras total y absolutamente antinaturales e imposibles para cualquier tecnología aeronáutica conocida para la época. Muchas veces quedaban inmóviles en un punto, otras veces ascendían o descendían de manera vertical, y sobre todo se trasladaban de un punto a otro con una velocidad extrema. Por lo general, su forma era la de un disco, pero en ocasiones parecían cebollas flameantes. Así lo describieron varios testigos. Ahora bien, mencionados estos pocos pero históricos casos de avistamientos de fenómenos aéreos no identificados, ovnis y otras manifestaciones celestiales, vamos directo a lo acontecido durante la Guerra de Malvinas e islas del Atlántico Sur. La abducción del pelotón. El 18 de abril de 2018, en el diario El Litoral de Corrientes, el periodista Francisco Villagrán publica una extensa columna en la que relata un hecho increíble que le sucedió a las tropas argentinas continentales entre el 4 y 10 de abril de 1982 en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. La fuente original de la que se extrae esta experiencia, informa Villagrán, es una entrevista realizada en enero de 2006 a un soldado argentino que optó por adoptar el seudónimo de Román para proteger su identidad. Y quien efectuó la labor periodística fue la señora Silvia Pérez Simondini, reconocida ufóloga entrerriana, quien además de contar con una holgada carrera en la investigación y divulgación del fenómeno ovni en Argentina, también es conocida por tener justamente el Museo del OVNI en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos. De aquella conversación con Simondini, el proclamado soldado Román cuenta lo siguiente, y cito textual: entre el 4 y 10 de abril de 1982, estábamos haciendo un relevamiento y la seguridad de la estancia El Cóndor, en Río Gallegos. Estancia cuyo propietario es Benetton, de la famosa marca de pulóveres. Estábamos sobre la Ruta 3. El campo era de unas 4 hectáreas más o menos, y estábamos en alerta por el conflicto de Malvinas. A eso de las 3 de la mañana, estábamos durmiendo en la guardia, cuando sentimos unos fuertes golpes en la puerta. Eran del soldado que estaba afuera haciendo custodia. Golpeaba con desesperación, como si hubiese visto un monstruo o algo así. Cuando abrimos la puerta,
Una luz muy fuerte prácticamente nos cegó. Era como la iluminación de una cancha, muy potente y blanca. Había mucho viento y estaba nevando, pero en el círculo donde estaba esa luz no nevaba y el clima era aparentemente templado. Todo en silencio. Los otros 2 soldados que estaban afuera quedaron absortos mirando hacia el cielo, donde había una nave gigantesca con luces. Era ovalada y las luces venían de los laterales. Los que estaban adentro salieron corriendo y nos quedamos todos mirándola por unos 15 minutos. No nos dio temor, sino una especie de tranquilidad y calma. En un momento dado, hizo un movimiento muy suave y desapareció entre los cerros a gran velocidad y en apenas unos segundos volvió el viento y la nieve. Eso fue asombroso para nosotros. Nos quedamos mirándonos todos como asustados, pero de lo que habíamos vivido, nos callamos. A la mañana siguiente, apareció un helicóptero del ejército con personal militar, pero estos no parecían argentinos. Pensé que eran americanos. Nos juntaron a todos en un lugar y luego nos llevaron a una habitación del Regimiento de Infantería Mecanizado número 24, donde nos sacaron el armamento y elementos que teníamos, dejándonos solo las remeras, las bombachas de fajina y los borceguíes sin cordón. Al cabo de 1 hora y media, nos llevaron a otra habitación, al lado, un poco más grande, y nos comenzaron a hablar de que lo que habíamos visto podría ser una especie de armamento nuevo de los ingleses o algo por el estilo. Esto no coincidía con lo que nosotros pensábamos. Creíamos que era algo no natural, que no era de la Tierra, pero nos prohibieron hablar del tema. Después nos trasladaron a un lugar más grande, tipo galpón, donde encontramos a un grupo más grande de suboficiales y soldados. Entre ellos había un sargento que yo conocía de ocasiones anteriores. Lo tenía de vista y por unas cortas conversaciones. Era un hombre muy enérgico y muy duro, maduro en sus decisiones. Cuando lo vi, estaba totalmente quebrado, como perdido. Me acerqué y le pregunté qué les había pasado a ellos. Resulta que cuando nosotros vimos a esta nave volando sobre los cerros, la misma tomó el camino de la Ruta 3. Y ellos vieron la luz que se les vino encima y los encegueció. En un segundo cerraron los ojos y cuando los abrieron estaban a 3 kilómetros de distancia, desparramados todos los soldados por el suelo, como si alguien los hubiera sacudido violentamente. Imagínense en un camión del ejército, sentados todos atrás y aparecer de golpe después de ver la luz, tirados en medio del campo. Los soldados se desvanecieron por algunos segundos. Eran 2 camiones y uno de YPF, que apareció también a 3 kilómetros de distancia, con su chofer en estado de shock. Ellos habían vivido una experiencia distinta a la nuestra, mucho más impactante. A ellos les dijeron que no hablaran ni dijeran nada. Después de eso, el comando de ejército nos dividió en lugares distintos en el conflicto de Malvinas. Los que fuimos testigos de esa increíble experiencia, nunca más volvimos a vernos. No sabemos quién sobrevivió y quién murió. Esto lo estoy contando el 14 de enero de 2006, porque me animé a hablarlo con investigadores, con gente que está en el tema y me va a ayudar a difundir esto, que fue un hecho real. Hay cosas que pasan en este mundo y se ocultan, por temor o ignorancia. Es hora de contarlas. No seguir escondiéndolas por quién sabe qué oscuros intereses.
Muchas gracias. Concluye Román y cierra la cita. Liberat totem ex infaris. Testimonios anónimos. En el libro de 2015, Expedientes OVNI, los archivos clasificados argentinos del gran y excelentísimo investigador argentino del fenómeno OVNI, Luis Burgos, se desprenden los siguientes testimonios. Caso 1. Una noche de abril de 1982, 3 oficiales del ejército argentino recorren en un camión Unimog una zona cercana a Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. En determinado momento el motor tuvo fallas y los propios reflectores del camión iluminaron a 3 figuras de extraño aspecto, de una talla cercana al metro y con el cráneo desproporcionado. Las entidades se vieron sorprendidas e inmediatamente son recogidas por una luz tubular que los sube flotando, introduciéndolos por una compuerta en una vía oscura, suspendida a pocos metros de altura. Acto seguido, el objeto salió despedido vertiginosamente hacia el espacio. Caso 2. El 21 de mayo de 1982, en plena contienda diurna, un avión argentino hace impacto de su descarga sobre la fragata inglesa HMS Ardent en proximidades de Puerto Argentino. Un reportero inglés, desde otra embarcación, logra sacar una instantánea del buque en llamas, y en ella aparece un enigmático cuerpo esférico de interesante tamaño y color oscuro, sobrevolando el mar, aparentemente entre la fragata siniestrada y la isla. A lo lejos y en las alturas se recorta la figura del avión alejándose. Expertos en fotografía no lograron identificar el presunto intruso en la placa. Liberat totem ex infaris. Fantasías ufológicas. Muchas veces, la gran mayoría de estas, para ser sincero, la investigación del fenómeno OVNI se ve ensuciada por un cúmulo muy intenso de charlatanes, falsos investigadores, pseudoprofetas intergalácticos o divulgadores de la supuesta verdad suprema, que ven en este campo de lo inexplicable la blanda matriz para catapultar sus propias fantasías, ficciones y delirios. Y de manera lamentable, el asunto que seriamente se ha abarcado en este episodio no es ajeno a aquellas construcciones hollywoodenses en las que hay Navy SEALs y algún Jason Statham peleando palmo a palmo contra fuerzas extraterrestres, en las que luego de descubrir y revelar los grandes secretos del gobierno que ya todos saben, los testigos mueren de maneras misteriosas y demás clichés de película de domingo por la tarde. A este respecto, me refiero a un caso espectacular publicado en castellano el 7 de diciembre de 2015 por la página Código Oculto, traducido del original en inglés, publicado por UFOholics el 4 de diciembre de 2015, sobre la supuesta injerencia alienígena en la guerra de Malvinas e islas del Atlántico Sur. El informe de dicha página no expone a quién realizó la nota. No hay periodista, columnista o colaborador que haya asignado tal escrito, por lo que es muy difícil encontrar la fuente de tal trabajo y, aunque sea, algunos pequeños atisbos de veracidad en tal relato. Pero para no marearlos más por el momento, a continuación les dejo la publicación original y luego analizaremos algunos detalles trascendentales que marcan la fraudulencia de este fantástico caso.
La nota reza lo siguiente. Ex Navy SEALs de nacionalidad argentina han salido de las sombras para revelar no solo los detalles horribles de la Guerra de las Malvinas ocurrida en 1982, sino también cómo posibles fuerzas extraterrestres y naves desconocidas, ovnis, estaban activamente cambiando el resultado de la batalla. Existen variadas historias de ovnis que visitan las zonas de conflicto, pero siempre hemos sospechado que solo observan pacíficamente el campo de batalla. Sin embargo, testimonios y datos, en pocos casos, dicen lo contrario. Genaro Martino es un ex Navy SEAL que fue enviado en el breve conflicto entre Argentina y Gran Bretaña en 1982, la Guerra de las Malvinas. Él ahora tiene aproximadamente 65 años, 27 en ese entonces, y está misteriosamente enfermo con una enfermedad desconocida. Sus parientes creen que fue de alguna manera envenenado por los servicios secretos debido a su conocimiento. Como él dice, a su edad ya no tiene miedo de revelar la verdad. Sin embargo, le han ocurrido muchas tragedias. 2 de sus hermanos murieron recientemente debido a enfermedades flashes desconocidas. Y es muy posible que aquí exista una gran conspiración en su contra por haber decidido hablar sobre lo que presenció en la isla, en gran parte despoblada, durante el asedio inglés. Martino recuerda todo hasta el mínimo detalle, desde el punto en donde su equipo abordó la nave hasta cuando ya estaba en la seguridad de su hogar. Él reveló esta historia a una revista argentina provincial que, por supuesto, solo sale en prensa. Él comienza su historia con una especie de descargo de responsabilidad. Tienes que entender que la situación complicada de nuestro país, nuestra gente, aún más en nuestro tiempo, es muy seria. Somos un pueblo patriótico y siempre he pensado que el gobierno utiliza eso contra nosotros. Sabíamos que éramos corderos de sacrificio. Querían recuperar el apoyo público para conquistar la isla que no tenía valor alguno, pero sí valor patriótico. Pero también sabíamos que si no lo hacíamos, la gente nos miraría como los traidores y a ellos como los buenos. Fue un infierno moral. A continuación, relata cómo llegaron a la isla, que estaba oficialmente en posesión de Gran Bretaña, y la ocuparon sin ninguna resistencia. Él utiliza las mismas palabras, como corderos de sacrificio, pues al encontrarse con los británicos, todo se convirtió en un caos absoluto y una carnicería. Hubo mucho fuego de los ingleses, y por eso los demás argentinos no notaron las naves, ovnis. Hoy lo hicieron, pero pensaban que eran alucinaciones a causa del miedo. Pero ambos lo vimos, recuerda refiriéndose a su compañero Pedro Escalante, que recientemente murió de causas desconocidas. Todos estábamos disparando como locos, pero casi nunca golpeábamos algo. Pero cuando llegué a casa y escuché el número de ingleses muertos, sabía que lo que habíamos visto era real, añadió. Pero esto no queda solo en esta supuesta e increíble situación vivida por algunos de los mencionados Navy SEALs argentinos. En la misma página UFOholics hay una segunda parte de lo que llaman The Alien War, o la guerra alienígena. La misma dice lo siguiente. Martino describe cómo la logística británica era superior a la argentina y cómo la misma artillería de los argentinos
fallaba constantemente al intentar impactar en los aviones del enemigo. Sin embargo, le resultaba extraño que aún así los aviones ingleses seguían cayendo o retrocediendo en pleno vuelo de una manera imposible. Cuando vimos uno de sus cazas volar en retroceso, Pedro y yo supimos que algo paranormal estaba sucediendo porque, si bien sus aviones eran superiores, no eran así de buenos. Le dijimos al resto de la tropa que dejaran de disparar para preservar municiones. No queríamos que pensaran que estábamos locos, pero igualmente acataron la orden. Lo que me hace pensar que ellos también estaban viendo ese espectáculo, pero no querían decir nada. Luego, lo que te imaginas. Sus aviones seguían cayendo. Nadie tomó las bajas británicas de manera muy seria, dado que la lista de argentinos caídos era muy superior. Sin embargo, Genaro está convencido que fuerzas alienígenas estaban intentando detener el conflicto, o por lo menos equilibrar la contienda. Un tercer amigo y colega identificado como Ezequiel Orozco se ubicaba a unos pocos cientos de metros en un terreno muy pedregoso. Genaro como Orozco deciden hacer un relevamiento entre las zonas de ambos para ver si lograban ver algo fuera de lo común. Cuando le pregunté a Orozco, él miró a Pedro, quien era muy cercano a él, y le dijo: «Hermano, vos me conocés. Hay algo más acá. Dudo que alguno de los dos países gane». Él tenía miedo de que no le creyéramos, pero ambos asentimos y nos movimos para que nadie nos pudiera disparar en ese lugar, para no quedar expuestos. Volvimos a nuestras posiciones y abrimos nuevamente el fuego. Pero luego de un momento nos dimos cuenta que éramos los únicos en el lugar, por lo que no tenía sentido alguno seguir disparando si no había nadie contra quien pelear. Y gatillar hacia ningún lado podía delatar nuestra posición. Nos quedamos sentados toda la noche mirando al cielo furioso de la guerra. Unos días antes de que los combates terminaran, pudimos ver de manera muy breve lo que sin duda alguna era una nave nodriza. Mientras los británicos aterrizaban en las cubiertas, apareció una cosa como la que se ven en las películas, pero sin mucha forma. La vimos un par de segundos nada más, pero sabíamos que esa cosa no se iba a ir a ningún lado y que seguramente haya estado ahí todo el tiempo. Luego que dejamos de verla, un helicóptero y un avión de los británicos cayeron como moscas en el océano. Luego de aquello, un objeto mucho más chico que un automóvil se le acerca a Ezequiel Orozco, quien estaba aterrorizado, por lo menos en ese momento. La presencia de este objeto hace que su mente se bloquee y salga corriendo de allí inmediatamente. Genaro culmina su espectacular relato agregando que nunca más tuvo contacto con estas fuerzas alienígenas, pero que en el campo de batalla lo que más le aterrorizó no fueron estos ovnis, sino ver el miedo, la desolación y la muerte en los ojos de sus camaradas. Fin de la nota. Liberate, tuteme, ex infaris. Análisis de los casos. Respecto al caso Román, el supuesto testimonio de este soldado, escudado bajo un seudónimo, inunda muchos de los sitios y blogs que abarcan el fenómeno ovni de manera general. En todos estos, el relato no difiere en absoluto. Nada se le agrega y nada se le quita. Sin embargo, siempre es publicado como una verdad irrefutable,
como si el caso estuviera documentado o contara con las pruebas o fuentes suficientes como para siquiera inferir que el mismo realmente sucedió. No hay fecha exacta del hecho. Se da como referencia que el fenómeno ocurrió entre el 4 y el 10 de abril de 1982, lo que llama la atención, porque evidentemente este supuesto soldado puede recordar con creces toda la experiencia vivida y de manera consciente, pero no puede aportar con certeza qué día ocurrió la misma. Su testimonio es muy vago y general. No hay datos factibles sobre los demás testigos. No hay nombres propios ni rangos. No hay ubicaciones específicas o destinos posteriores en el teatro de operaciones. No hay descripción de los pelotones, las compañías o regimientos, como dije anteriormente. Lo que sí he podido corroborar es que el Regimiento de Infantería Mecanizado número 24 efectivamente funciona en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, desde el 27 de junio de 1942. Pero aún hay más. En el blog Misterios en la Web, donde el relato de Román fue publicado el sábado 18 de abril de 2009, figura el enlace directo hacia la fuente original, la página de la señora Silvia Pérez Simondini, titulada Visión OVNI. Y adivinen qué, el enlace está roto. Ya no hay acceso a la entrevista. Con esto no quiero decir que todo sea una mentira o una fantasía pergeñada por la señora Simondini, porque hay muchos otros casos conocidos a nivel mundial en los que solo se cuenta con el relato de un solo testigo. Pero que a diferencia del de Román, en aquellas otras ocasiones, se ha podido establecer un día, una hora, e incluso un lugar puntual en el que se desarrollaron los fenómenos. Hasta se han realizado terapias de hipnosis regresiva a los protagonistas, dejando en evidencia que efectivamente se ha dado una experiencia paranormal o surrealista tras el avistamiento de un ovni. Cuestión que no sucede, por casualidad siquiera, en este caso. Respecto al caso 1 del libro de Luis Burgos. En este relato podemos observar las mismas características que en el de Román. Hay un testigo anónimo que resume una experiencia con entidades de origen desconocido, el avistamiento de un portento lumínico y la posterior aparición de un objeto volador no identificado que haría de vehículo de los seres divisados. Se menciona de manera muy displicente a 3 oficiales del ejército, a un camión Unimog y una ubicación desconocida que estaría cerca de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. No obstante, no se indican siquiera iniciales, seudónimos o nombres de los aludidos 3 oficiales del ejército. No sabemos qué tareas cumplían ni en qué unidad se desempeñaban, como tampoco el lugar preciso en el que se dieron los acontecimientos. De la misma manera se afirma que el objeto surcó los cielos dirigiéndose hacia el espacio. Cuestión que solo es una suposición fundada en los pensamientos o creencias de quien quiera que sea que haya denunciado o enunciado el caso. En este punto tampoco quiero decir que sea una declaración falsa, y mucho menos apuntar al señor Luis Burgos, quien cuenta con una elevadísima reputación positiva dentro del estudio del fenómeno OVNI, y es uno de los más sobresalientes investigadores en la materia. Simplemente quiero apuntar que, al no estar signado, mínimamente por una persona parcialmente identificable, que al no tener más datos que un panorama indefinido de circunstancias en un lugar muy abierto, el testimonio carece de peso y solo pasa a formar parte de un anecdotario prácticamente literario y no de un objeto real de estudio.
respecto al caso 2 del libro de Luis Burgos. El caso del ataque y posterior hundimiento de la fragata HMS Ardent F-184, al contrario de los anteriores, sí tiene datos corroborables y específicos. Los pilotos argentinos que llevaron a cabo la misión fueron, en el primer ataque, el gran héroe nacional, el capitán Pablo Marcos Carballo, quien en un A4B Skyhawk impacta 2 bombas en el navío que no explotaron. Luego, el capitán Mir González en un C-418 y el teniente Juan Bernhardt en un C-436 impactan 2 bombas MK-83 que explotan y arrasan con el hangar, destruyendo un helicóptero Westland Lynx sobre cubierta y un lanzador Sea-Cat. Por último, el capitán de corbeta Alberto Jorge Filippi, el teniente de fragata Marcelo Gustavo Márquez, el teniente de navío José César Arca, el teniente de navío Benito Ítalo Rótolo, el teniente de navío Carlos Alberto Lecuá y el teniente de navío Roberto Gerardo Silvester, a bordo de 6 aviones A-4Q de la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, impactan por lo menos 4 bombas en la embarcación. Todas explotan, lo que genera que el Ardent, irónicamente luego de arder durante varias horas y con el saldo negativo de 22 británicos fallecidos, termina hundiéndose en la madrugada del 22 de mayo de 1982. Respecto al fotógrafo británico, no he podido dar con el nombre exacto. Estuve algunas horas revisando las listas de periodistas y reporteros relacionados al conflicto y no he podido dar con él. Y lamentablemente tampoco he podido dar con la fotografía mencionada. He encontrado las mismas imágenes en uno y otro portal, pero no la que se menciona en la historia. Respecto al caso de los Navy SEALs, sinceramente en este caso no hay mucho que analizar. La historia carece total y absolutamente de cualquier veracidad, fundamento, documentación o pruebas. Toma algunos datos e imágenes de la realidad y los confunde en una muy clara mala intención de plasmar un mensaje totalmente antimalvinista. Habla de un supuesto valor nulo de las islas, a excepción del meramente patriótico, aunque alude al clásico mensaje justamente antipatria de los sectores de izquierda, por lo menos de la izquierda argentina, que sostienen que la guerra fue librada por un capricho egoísta de la junta militar y presenta a nuestros soldados como una tropa de inocentes y hasta pobres tipos ignorantes que no sabían diferenciar el fuego y destello de las bombas y municiones de ovnis o naves alienígenas durante los combates. En esta delirante historia se habla de un tal Genaro Martino, a quien hasta se lo muestra en una fotografía, de otro tal llamado Pedro Escalante y un último nombrado, Ezequiel Orozco, quienes no solo fueron asediados por los británicos, sino también por fuerzas de combate alienígenas. Pero para empezar, ninguno de los tres, tanto Genaro Martino como Pedro Escalante y Ezequiel Orozco, figuran en ninguna nómina oficial como soldados participantes del conflicto en ninguna de las fuerzas que intervinieron: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura o Estado Mayor Conjunto. Este dato se puede corroborar de manera muy fácil mediante la página oficial del Ministerio de Defensa de la República Argentina, en la que se asientan absolutamente todos los detalles identificatorios de todos los veteranos de guerra, con nombre, apellido, grado y hasta el arma que utilizaron. Y para culminar, la fotografía en que aparece el supuesto Navy SEAL argentino, Genaro Martino,
En realidad es una fotografía del aquel entonces subteniente y héroe de la batalla del Monte Dos Hermanas, Marcelo Llambias Pravas. Del tal Pedro Escalante o Ezequiel Orozco, ni siquiera hay un registro ficticio. Palabras finales. Como mencioné al principio del episodio, son muchos los reportes desde la antigüedad hasta la actualidad en que se atestiguan fenómenos celestes de los más increíbles durante las cientos y miles de guerras en que el humano ha combatido. Autores como Salvador Freixedo o el reconocido David Icke sostienen que estos prodigios del cielo, estas entidades y sus vehículos, son los que en realidad provocan las guerras entre los hombres para un desconocido propósito. Tal vez alimentarse de las energías negativas que producen estos magnos conflictos, tal vez por cuestiones geopolíticas de dominación, o incluso tal vez sea como sostenía Charles Hoyt Ford, que estamos inmersos en una gran guerra cósmica entre dioses, astros y avatares, en que las facciones enemigas de uno u otro bando utilizan sanguinariamente al humano para sus propios intereses. A contraparte, nunca faltan aquellos propagandistas del bondadoso esoterismo alienígena como David Wilcox, Sixto Paz Wells o incluso Fallo Serpa, que creían, afirman y afirmaban que los alienígenas son grandes hermanos mayores del cosmos, que se hacen presentes en las guerras para tratar de impedirlas y ayudar al humano a evolucionar. Más allá de los relatos, los textos o cualquier prueba que evidencie la presencia de estos seres y tecnologías en nuestra realidad, no podemos establecer con seguridad ninguna de las dos ópticas al respecto, ni la maligna ni la benigna, porque nadie sabe con certeza qué son, de dónde vienen, cuál es su naturaleza o cuáles son sus verdaderas intenciones. En este caso particular, solo quise compilar algunos informes ocultos o poco conocidos sobre el tema, en una guerra que para la mayoría de los argentinos todavía no ha terminado, y que a casi 40 años del cese del fuego, sigue siendo un asunto muy sensible de abordar, más aún con estos ribetes de absurdidad e irrealismo que siempre caracterizan al fenómeno ovni. Sé que ha sido un episodio muy extenso, pero no quería dejar suelto cabo alguno en ninguno de los casos publicados. De la misma manera, no quería solo presentar los mismos en 5 minutos, sin analizarlos detenidamente. Porque, como saben, Internet y el mundo de los misterios están llenos de cuentos, historietas y fábulas de autores desconocidos o anónimos, pero que al caer en las manos incorrectas de los clásicos mercaderes de la mente que siempre buscan rédito, la ficción se convierte en realidad, en un espectáculo cinematográfico en el que solo unos pocos llenan los agujeros negros de sus galaxias con dinero ajeno y luego se presentan a la multitud como grandes sabios del misterio. En fin, no se dejen engañar, lean, infórmense, investiguen, piensen, reflexionen. En este mundo las certezas son pocas y las dudas infinitas. Manténganse en sintonía con el éter y escuchen su voz interior. Ella nunca miente. Recuerden, libérense del infierno. Liberate tu me ex inferis. Saludos desde el escenario, detrás
del escenario. Esto es Nostex Nostex Grialis. Grialis. Misterios Misterios imposibles. imposibles.